porque una cosa es la teoría y otra cosa es a la práctica. En ese proyecto recuerdo que empezamos a hacer las excavaciones y nos encontramos agua muy cercano. Mm. Entonces, bueno, se tuvo que replantear totalmente el proyecto. ¿Alguna vez te has preguntado qué hace a un lugar verdaderamente funcional y hermoso? En este episodio conversamos con Manuel Aguirre, ingeniero civil que combina técnica, innovación y pasión en cada proyecto. Hablamos sobre cómo se construyen las ciudades desde la estructura, qué papel juega el ingeniero en el diseño colectivo y cómo la colaboración entre disciplinas transforma ideas en espacios habitables. Prepárense para una historia de transformación, creatividad y visión de futuro. Bienvenidos al Diseño de un País, un podcast de Consagro. Seguimos diseñando un país. Y hay una pregunta constante cuando entrevistamos a los arquitectos y es, ¿por qué arquitecto y no ingeniero? En esta oportunidad es al revés. ¿Por qué ingeniero y no arquitecto? Vamos a estar conversando con Manuel Aguirre en esto que se llama el diseño de un país. Así de rápido, Manuel. Bienvenido al diseño de un país. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Muy bien, muy feliz de estar aquí compartiendo un rato con ustedes. ¿Por qué ingeniero y no arquitecto? Ahora te Bueno, toca a ti. eso es una buena pregunta. Siempre sale a acotación. Creo que desde niño me gustó entender por qué la esencia de las cosas cuando había infraestructura, más allá del diseño, que obviamente va incluido a lo que uno va viendo, pero por qué, cómo se sostenían las estructuras cuando había vialidades, puentes, pues me llamaba mucho la atención. Además que en el colegio era muy bueno con matemáticas y física. eh, Fui relacionado también a un grupo de familia, mis primos, que yo era el menor, todos eran ingenieros. Ok. Entonces, mi papá estudió ingeniería civil. Entonces, bueno, fueron ciertas cosas que me fueron llevando por ese camino y, bueno, al final muy feliz de haber escogido mi carrera. Pero más allá de la familia ingeniero y todo esto, creo que la clave era que eras bueno en matemática y en física. Así es, Egresado de la Universidad de Carabobo. correcto. Y bueno, se dice que estudiar ingeniería en la Carabobo no es nada fácil. ¿Cómo fueron esos días de estudiante? Bueno, fueron días de mucho trasnocho. A veces uno se preguntaba qué hacía aquí, obviamente, Ujú. porque es una gran responsabilidad estar, pero bueno, siempre creo que cuando uno le pone dedicación, mucho esfuerzo, un grupo de compañeros excelentes que sorteamos obstáculos y bueno, al final pues el resultado, poder graduarse es lo más gratificante. Cuando llegas a ese momento dices, wow, wow, todo lo que pasé y valió la ¿Y pena. si es real que es difícil estudiar ingeniería en la Carabobo? Sí, sumamente. Tienes que tener, sin duda, más allá de, tienes que tener algunas cualidades para poder Ujú. estudiar. No solamente vale, hay mucha gente que es muy dedicada, pero que si no tienes las cualidades para estudiar, pues se le hacía muy difícil. Conmigo pasaron cientos de amigos que incluso eran muy inteligentes, pero quizás no estaban escogiendo la carrera exacta, Ok, y no se les dio y bueno, simplemente escogieron otro rumbo. tuvieron que cambiarse. Sí, entonces, bueno, es parte, como todo en la vida. Quizás si yo hubiese escogido otra carrera, medicina, qué sé yo, pues me hubiese costado muchísimo. En este caso, pues pude sortear todos los obstáculos, disfrutar del proceso, que es lo más bonito de todo también. Claro. Fíjate, hemos hablado mucho de, por ejemplo, lo que es la arquitectura de la central. Si bien es cierto, la Carabobo, sobre todo en la parte de ingeniería, no tiene aquella hermosura que pudiéramos decir que tiene la central, pero a nivel de ingeniería, ¿cómo la ves? ¿Cómo ves tu universidad? ¿Cómo la analizas a nivel, digamos, desde el punto de vista de un ingeniero civil como tú? Mira, yo tuve la fortuna de tener profesores de altísima calidad, profesores incluso que hoy están en las mejores universidades del mundo, en España, en Chile, y desde el punto de vista de la formación que yo recibí, te puedo decir que fue de altísima calidad. O sea, los profesionales que me dieron a mí eran profesionales con posgrados, con un nivel también de calidad humana y de querer enseñar, sobre todo cuando uno entra en lo que es la escuela. Porque Ujú. en el básico, pues, en las matemáticas es como lo que llaman el filtro. Ok. O sea, ahí entrábamos, yo recuerdo que la primera, el Matemáticas 1, Análisis Matemáticos 1, llegó el profesor
y nos dijo, bueno, mire, ustedes aquí son 100. Wow. eh, Y van a pasar 20. Van a pasar, no, nos dijo, van a pasar más o menos de 7 a 8 Dios. personas, el 7%. Y claro, el primer día que tú entras y tú escuchas esas palabras, tú dices, wow, o sea, o sea, ¿a dónde me estoy metiendo, no? Y ves ese salón full de gente y me acuerdo que en la época, yo empecé en el año 2008 y en el básico estábamos estudiando cerca de 4.000, 5.000 personas al básico. Y cuando pasábamos a la escuela no pasábamos de 500, 600 personas. Entonces realmente había un filtro importante. Claro. Y bueno, que eso al final te forma tu carácter para afrontar todos esos obstáculos que te colocan ahí. Y bueno, después vas entrando a la escuela, donde ya sí empiezas a tener como un poco más de... lo que te van enseñando es como más personal, ¿no? Ok, Empiezas a claro. interactuar con los profesores, a conocer, ya los salones de las clases son de 20, de 30 personas, y entonces empiezas a conocer a esos profesores que hoy en día muchos son referencia, que los admiras porque han desarrollado muchos proyectos en la ciudad, que cuando uno iba por edificio, este lo construyó, este lo calculó. Me estás hablando, y claro, ahorita estamos en la etapa de Manuel como estudiante, pero más adelante seguramente te voy a preguntar, ¿qué figura cumple el ingeniero con el arquitecto al lado? Porque tú me estás diciendo, bueno, este profesor construyó este edificio y esto otro, ¿no? Pero eso más adelante. ¿Recuerdas el primer proyecto que hiciste en la universidad? Sí, bueno, recuerdo entre pasantías y graduándome, había un proyecto de unos galpones industriales. Ok. Y bueno, recuerdo que era conseguir las pasantías y fue un proyecto bastante bonito porque aprendí muchísimo. Eran unos Ya va, hago una pausa. Galpón industrial. ¿Qué ciencia, te pregunto yo, y a lo Ujú. mejor ustedes también, qué ciencia puede tener construir un galpón industrial y que tú me digas, como Ujú. ingeniero, fue un proyecto bastante bonito? Bueno, porque para los ingenieros quizás no es normal como Ajá. para cualquier otra persona cuando vemos estructuras metálicas. Por ejemplo, nosotros nos acercamos al SAMIL, la mayoría de los ingenieros apasionados por las estructuras, Ajá. y vemos las conexiones metálicas y vemos la estructura. Eso para nosotros pues nos llama muchísimo la atención, como para cualquier otra persona puede haber, no sé, un jardín o un revestimiento bellísimo, quizás para los Ok. ingenieros que nos gusta trabajar en esas áreas, Se fijan en esos se fijan en detalles. eso. Es algo cómico y esa pregunta es muy buena porque a veces cuando nosotros vemos un emparrillado de acero de refuerzo, esas cabillas que tú ves y ves una cantidad de cabillas del acero y lo van a vaciar de concreto, para nosotros nos llama mucho la atención y para nosotros llamamos eso como algo muy bonito. Porque es parte, o sea, lo que Claro. para alguien la arena, el cemento, es algo súper común, para nosotros que trabajamos en eso nos apasiona mucho, por lo menos de mi parte y muchos colegas que compartimos imágenes y eso. A veces cuando decimos, este proyecto es muy bonito porque nos tocó hacer esto, a veces hablamos de cosas como retos de infraestructura, elevaciones de grúas, Ok. de soldaduras, de pernos, de acabados y de cosas innovadoras para el área, para lograr estar quizás en donde estamos aquí. Me imagino esas conversaciones en una reunión de puros ingenieros, hablando de todo eso. Hablemos de esos galpones que fueron tus primeros proyectos. Bueno, como todo, obviamente, pasante o recién graduado, pues, obviamente una cosa es la teoría y otra cosa es cuando vas a la práctica Claro. y te encuentras una cantidad de situaciones que tienes que sortear y que no tienes todas las herramientas en mano, pero siempre hay colegas o ingenieros o mentores que están ahí para ayudarte y explicarte el porqué de las cosas que no sabes bien, porque una cosa es la teoría y otra cosa es a la práctica. En ese proyecto recuerdo que empezamos a hacer las excavaciones y nos encontramos agua muy cercano. Entonces, bueno, se tuvo que replantear totalmente el proyecto. Tuvimos que hacer lo que llaman una losa flotante, una losa de fundación completa, sin excavaciones. Y eso fue una cantidad de acero muchísimo mayor, pero al final fue una experiencia, Fue un reto y un una reto, experiencia diferente. exactamente. Y Que bueno, para hacer tu primer proyecto buenísimo, fue excitante. exactamente. La Totalmente. palabra era esa. ¿Qué errores de diseño ves con frecuencia, verdad? Y que tú dices, oye, esto no debería estar pasando. Bueno, pasa mucho las subestimaciones de carga. Por ejemplo, que hay áreas que estaban destinadas para soportar tanto peso, por ejemplo, uso residencial, y hoy se va a convertir en un gimnasio. Entonces, quizás
quienes diseñan simplemente es un espacio para cambiarlo a otro espacio, pero desde el punto de vista estructural, pues hay que tomar ciertas consideraciones porque las cargas que llamamos cargas muertas o Ok. cargas vivas aumentan y la estructura puede estar en riesgo. Y a veces de acabados suele suceder de que acabados que son para uso interior se usan para uso exterior, pero son poco frecuentes, más que todo yo diría desde el punto de vista cuando se hace una remodelación de una infraestructura que ya existe y se le quiera dar otra adecuación o otro uso. Suelen suceder ese tipo de cosas, pero que cuando hay sinergia entre el arquitecto y el ingeniero, pues se solucionan y se plantean las soluciones. Claro. Y ahorita que tú me estás diciendo eso, pienso en la cantidad de estructuras que hay aquí, de inmuebles que hay aquí, que son modificados a diestra y siniestra, que son modificados a nivel de uso. Claro, Entonces era totalmente. una casa residencial y la convierten en otra cosa sin tener en cuenta eso que tú estás diciendo. Eso es Y muy ahí lo importante importante del papel del ingeniero. del ingeniero y exactamente, y los entes que al final son los que establecen las regulaciones, Mm, porque eso es muy importante. Normalmente las alcaldías te piden, pues, cuando hay una modificación de fachadas, de frente, esas son las razones por las cuales piden entonces una evaluación de un ingeniero ok. que intervenga y ponga su visto bueno que para el uso que ahora va a ser utilizado, pues estén calculadas las solicitaciones adecuadas. Me hubiera encantado hacer este programa con un ingeniero, tenemos que hacerlo. Un ingeniero y un arquitecto. ¿Ah? ¿Cuánta influencia puede tener el ingeniero en el rediseño de un proyecto de un arquitecto? Mira, yo no diría tanto en un rediseño, pero sí siempre hay modificaciones. Ok. A veces, y seguramente es una pregunta constante o un comentario que se hace que el ingeniero y el arquitecto no se llevan, son... Bueno, eso no es tan No, no han cierto, dicho nada malo que los ingenieros. no casi. Se han portado muy bien, han sido muy nobles. Pero bueno, casi siempre, por lo menos en mi experiencia, me ha tocado trabajar con arquitectos que llevamos una buena sinergia Ok. y entonces al final no son modificaciones muy grandes, pero sí adecuaciones que se deben hacer para que garantizar que la estructura sea acorde. Pues siempre los arquitectos no quieren columnas, por ejemplo, no quiero ningún elemento atravesado en un showroom y eso obviamente es válido hasta cierto límite para poder lograr un equilibrio. Claro. Y justamente eso era lo que te iba a preguntar. ¿Qué es lo que más visualiza un arquitecto que un ingeniero le dice, no puedes hacer esto? Sí, bueno, las luces son una de las cosas más importantes. Ok. Espacios muy abiertos son los que más quieren. Obviamente, mientras los espacios son más abiertos, se necesitan secciones mucho más grandes que aumentan el costo, el tema de construcción. Entonces, la ingeniería trata, obviamente, de construcción, pero al mismo tiempo de que la relación entre la inversión que va a hacer el cliente, pues, sea manejable, porque todo lo podemos hacer. Ahora, el tema es el costo de construcción. Entonces ahí es donde entramos en una discusión y una negociación según el diseño. Aquí podemos reducir acá, Claro. podemos... Entonces se va jugando eso. Bueno, también pasa mucho lo que estábamos hablando en estructuras que se van remodelando, que, bueno, hay que evaluar también cosas como, por ejemplo, dónde están las instalaciones a las cometidas ¿Has eléctricas. hecho recientemente alguna remodelación que te haya tocado hacer cambios a nivel de ingeniería para el uso que se le va a dar? Sí, por ejemplo, hace un año aproximadamente estuvimos realizando el proyecto de Pitts Auto Parts, la Ok. tienda de autorrepuestos en la ciudad de Maracaibo, y la infraestructura que escogió el cliente era un Wendy's. Ok. O sea, un Wendy's que primero fue un Tropi Burger y después pasó un Dios Wendy's. santo. Y era una... Tropi Burger. Sí. Entonces... Debería hacerme la loca. Debería fingir demencia, ¿verdad? El Tropi Burger, ¿de qué me estás hablando? Ah, pero bueno. salgo yo. Ay, Tropi Burger, aquella, Nelo. Continúa, continúa. Bueno, entonces la infraestructura obviamente, primero, era una infraestructura muy vieja, o sea, tenía algunos 10 o 15 años sin estar en uso, operativa, y se decidió establecer en el área, en el segundo piso, que era simplemente el área donde estaban las unidades de aire acondicionado, un depósito para almacenar, imagínate, repuestos de vehículos, Claro. Aceites, lubricantes y pues partes de motores. Entonces, obviamente, pues el diseño se transformó radicalmente, tuvimos que incorporar,
por ejemplo, 14 columnas, refuerzos de viga, perforaciones, fundaciones, que quizás para un dueño de un establecimiento no lo entiende. No, constrúyeme tal cosa aquí, yo lo que quiero es que eso esté ahí. Claro. Pero lo que está detrás de construir eso es una rehabilitación de estructura, así como una patología de los médicos, tenemos que Claro. evaluar la estructura en qué estado se encuentra. Si la estructura fue diseñada con un espesor, tenemos que verificar que esos espesores se mantengan, porque puede haber corrosiones o elementos que ya fueron sometidos a unas cargas y no están en su estado original. Entonces, bueno, hay una cierta Claro. cantidad de estudios que hacemos a la estructura para garantizar el estado, y a partir del estado en que se encuentra la estructura, pues avanzamos a lo que queremos llegar. Manuel, bueno, tú has creado una necesidad en mí o una angustia más en mí terrible, porque yo ahora cada vez que entre a un local que remodelaron, voy a estar pendiente si le hicieron o no le hicieron esas modificaciones, si estaba supervisado o no por un ingeniero, porque son vidas las que estarían corriendo riesgo si no hay un ingeniero como tú en este caso que hizo esas remodelaciones y esos ajustes. Sí, bueno, yo creo que es muy importante por eso, tanto el diseño de interiores como los arquitectos que planteen espacios funcionales, que obviamente las decoraciones que hacen que son espectaculares, pero el punto de vista estructural, que las cosas estén bien hechas, que haya una supervisión adecuada. Por eso esa sinergia entre el arquitecto y el ingeniero siempre debe estar. Y qué bueno que está, definitivamente. ¿Cuál ha sido hasta ahora el proyecto más importante que ha hecho Manuel? O más especial, porque a veces no son tan importantes, pero para ti como ingeniero, como ese galpón, Ujú. fue especial. Sí, bueno, este que estuvimos hablando de Maracaibo fue un reto increíble Mm, porque además ligamos muchas especialidades ahí. O ok, sea, obviamente los ingenieros civiles somos como el eje fundamental, como la columna vertebral, ¿no? Pero es como los médicos, tenemos distintas especialidades. Es decir, si tú quieres ir a verte la atención, a lo mejor vas a ir al cardiólogo. En los ingenieros pasa igual. Tenemos ingenierías sanitarias, mm, estructura, de patologías, de cálculos estructurales. Hay infinidad de especialidades y ahí es donde se unen todas ellas para trabajar en conjunto y llevar ese proyecto. Y funcionan todas ellas. Desde, por ejemplo, los ingenieros mecánicos que se ok, encargan de la temperatura dentro de la, y en algunas otras cosas, pero principalmente de que, por ejemplo, y allá en Maracaibo, donde estábamos trabajando, por el tema de wow. temperatura, incluso es una exigencia de la alcaldía. Mm, Entonces, bueno, eso donde se unen eso, me gustó mucho cuando trabajamos en la Enoteca también, lo hicimos en varias etapas y fue un proyecto comercial, además que era innovador en la ciudad en su momento, porque no había como esos locales que tenían que ver con el tema de cata de vino, de ujú. una cantidad de cosas, y aunque se hizo en varias etapas, fue un proyecto que pues para mí fue bastante importante, que me gustó mucho ejecutarlo, y bueno, otros proyectos comerciales o residenciales que hemos ejecutado, pues casas que hemos remodelado, apartamentos desde cero, Ok, pues cada apartamento siempre o cada espacio que hemos transformado deja como un sello en uno, un aprendizaje, pero también como claro. una satisfacción de haber culminado del inicio. Siempre uno toma la foto el inicio y después el final, y creo que ese es como que el momento en el cual, bueno, te sientes increíble porque lograste algo, una transformación, que es lo más bonito quizás que hacemos los constructores o los ingenieros. Dijiste ahorita dos palabras, comenzar de cero o remodelar. Cuando estabas hablando acerca del proyecto de Pitch, yo decía que es preferible para un ingeniero comenzar un proyecto de cero, o sea, sentar esas bases tú como ingeniero, Ujú. proyectarlas y diseñarlas, o remodelar. Mira, creo que, o sea, por lo menos en mi persona me gustan los retos, ¿no? Creo Ok, que la remodelación de una casa existente es un reto grande, pero si me preguntas, creo que empezar desde cero, pues llevas como un orden en todas las cosas y puedes planificar, hacer una planificación mucho mejor mm, de lo que tú quieres hacer, estás mucho más seguro hacia dónde vas. Creo que también cuando haces una planificación desde cero o una construcción desde cero, puedes entregarle al cliente como una planificación más clara desde el punto de vista
de tiempo, que es muy Ujú. importante desde el punto de vista presupuestario, porque Claro, remodelando no sabes con lo que pueda salir esa construcción que ya estaba allí exactamente los anteriormente. imprevistos y los daños ocultos aparecen siempre Mm. y pues eso genera pues siempre algún tipo de inconveniente que cuando lo haces de cero no debería pasar o, o mucho menos. ¿Conoces la piedra sinterizada? Sí, claro. ¿Sí? ¿Qué te gusta de la piedra sinterizada? Bueno, el tema de resistencia a la abrasión es increíble. O sea, yo he visto o he instalado piedras sinterizadas en Ujú. tope donde soportan primero altas temperaturas, Ok. a las rayaduras. O sea, eso es muy importante hoy en día porque las piedras que se instalaban antes, que es más que todo el granito del mármol, después salió Piedras también naturales. naturales, pues tienen una baja exposición a distintos materiales o productos que puedan caerle a la superficie porque son un poco más porosas. Y entonces estos materiales con el tiempo se terminan manchándose y Ujú. esta versatilidad del material sinterizado pues que hoy nos ofrece es increíble, además de la cantidad de diseños que existen. Entonces, bueno, con eso podemos jugar a hacer pues diseños espectaculares e innovadores. Vamos a jugar unos segundos. ¿Ok? Hablando, A ver, hablando de jugar. ¿Qué piedras utilizarías en un proyecto? en un Ya que proyecto. las conoces, ¿cuál es tu favorita? ¿Cómo las utilizarías? ¿Cómo lo visualizas? Bueno, justamente que estoy viéndola en el showroom Ajá. aquí, hay un Armani Grey eh, que lo utilicé en un formato de 1,20 por 60, un Ujú. porcelánico que lo estoy utilizando en una planta baja de una casa y tiene unas vetas, es un porcelanato gris claro con unas vetas como blancas, esmaltado Ok. y se ve increíble, lo pusimos en una planta baja en una casa en la viña y me encantó ese porcelanato. En sinterizado me gustan mucho los topes blancos con Mm. vetas, pero bien definidas, pequeñas. ¿Sabes lo bonito del blanco ensinterizado o las ventajas que tiene? Que es que cuando tú te enamoras de una piedra blanca, este, eres esclava de que no te coloquen un vino allí, que no te coloquen algo con aceite encima de esa piedra, Ujú, porque se va a marcar. exactamente, Y no hay nada más elegante que un tope blanco, pero entonces ya llegó la piedra sinterizada, tenemos la opción de la piedra sinterizada. exactamente. Que la reunión que tenías en tu casa y entonces después te puedes ir a acostar tranquilo y el día siguiente venir a recoger sin miedo a que la piedra se te vaya, perdón, a manchar o Ok. algo. Sí, esas ventajas son excepcionales que no las teníamos antes. Y la temperatura también es una de ellas. O sea, de que tú puedas sacar una olla y Ajá. ponerla y no pase nada, no estás pendiente, pusiste el pañito, el trapito, la Sí. maderita. Eso, pues, es unas ventajas que nos ofrecen hoy los materiales que vienen en tendencia, innovadores. Exteriores, interiores, pared, Parrilleras, piso. ¿Cómo te gusta? ¿Dónde utilizas mayormente la piedra sinterizada? me gusta mucho en parrilleras, Ok. me parece excepcional, porque, bueno, en parrillera Por estamos la resistencia que acabas de Ujú, decir. estamos al exterior casi Ujú. siempre, no tenemos techos o si tenemos, siempre estamos expuestos a incluso cuando haces una No parrilla. somos tan cuidadosos al hacer una Exactamente. parrilla. Entonces no tienes problema. Eh, Formatos grandes en fachadas se ven Ok. chéveres, me gustan, los he instalado. Y bueno, creo que son como que los principales. Creo que en pisos hoy todavía no se ha desarrollado tanto en nuestro país, pero creo que probablemente venga en tendencia pronto de formatos grandes en pisos y bueno, creo que eso también va a estar bien chévere cuando venga. Sí, tal vez no lo visualizan tanto por el tema que, bueno, va a tener más tráfico, la pieza grande Un poco puede... más delicada la instalación, obviamente hay que Exactamente. tener mayores herramientas, pero bueno, creo que como todo va a venir, o sea, seguramente gente que esté capacitada para hacerlo, capacitaciones, que es lo más importante, y se van a venir proyectos con eso seguramente. Y en uno de los primeros podcasts que hicimos hablamos de la piedra sinterizada y precisamente de eso, de la educación a todo el que la puede Manejar, sí. manejar. Entonces tú como ingeniero te sientes que consagro abarcó esa parte de la preparación, de la educación para trabajar con estos materiales. Sí, es importante porque siempre que estamos conversando con las asesoras de venta, pues siempre están informando de qué, o sea, a dónde podemos utilizarlas, dónde no, porque sin duda estos materiales sinterizados son materiales nuevos, que Ujú. incluso
Entonces estas capacitaciones o esta información que nos ofrecen siempre nos ayuda pues a escoger dónde debemos, dónde no, cómo. Tú como ingeniero, así cuando hablaste ahorita de las estructuras, de los detalles en una estructura que ustedes se fijan, si vieras alguna pieza de estas en una estructura, ¿también te llamaría la atención? Sí, sin duda, siempre uno lo primero que hace es pasar la mano, tocar la textura, eso es Totalmente, inevitable. Y totalmente. ver ahí cómo fue el proceso de instalación, los detalles. Por lo menos yo que instalo ese tipo de piedras, pues a veces soy bastante fuerte con las instalaciones, a veces ni siquiera las digo porque obviamente a donde uno llega, pero por ejemplo trato de que yo en las obras que hago los detalles sean muy importantes y uno va viendo que las cosas se hagan de buena manera, porque es un material muy noble también y bueno, los detalles al final son los que marcan la diferencia. Bueno, Manuel, llegamos a una parte del podcast que me encanta, que son preguntas que no son maquetas. ¿Los ingenieros hacen maquetas? No, 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 normalmente no hacemos. planos. Con los ingenieros vamos a hablar es preguntas que no son planos. Ok, ¿Te parece? vale, Si le está bien. cambiamos entonces el nombre a esta sección por preguntas que no son planos. Ok. ¿Hacia dónde crees que marcha el futuro de la ingeniería civil en el mundo y en Venezuela? Mira, creo que el tema de desarrollo sostenible es un tema que va involucrado a Mm, los proyectos. Obviamente las ciudades inteligentes van desarrolladas como a la ingeniería civil porque es el eje de todo tipo de construcción y desarrollo. Creo que esas dos, el tema de la domotización. ¿Qué material utilizarías que fuera de la naturaleza para construir? Que lo veas resistente como el acero, que tú sepas que te puede sostener una infraestructura. Bueno, depende en el área donde estemos. O sea, por ejemplo, ahí el plástico Ok. hoy reciclado pues se ha vuelto tendencia en algunos casos. Por ejemplo, en lugares donde el salitre ataca Mm, fuertemente y se ha desarrollado, por ejemplo, hay países donde se ha desarrollado el reciclaje de plástico al mismo tiempo en bloques. en bloques, en puestos en sillas, en Ajá, madera, o sea, en sillas en bancos, pues, lo ok. que quiero decir, en mesas. Se ha desarrollado y lo he visto bastante bien. Obviamente el bambú, o sea, hay Mm, materiales que van desarrollados dependiendo de la zona donde de la estés. zona. Eh, no, Utilizarías esos materiales. sí. ¿Qué infraestructura del pasado te habría gustado diseñar tú mismo? Mira, creo que como soy apasionado del deporte, creo que complejos deportivos, estadios, o sea, como algo así como lo que es aquí el Misael Delgado, Mm. quizás no sé si Plaza de Toros también. O sea, me hubiese gustado participar en algo de eso porque pues como soy aficionado al deporte, no he tenido la oportunidad de trabajar en complejos deportivos o infraestructuras, pero creo que sería interesante y un proyecto bastante enriquecedor para mí como ingeniero. ¿Qué no te dijeron en la universidad que te hizo falta cuando ya estuviste trabajando? Que aprendiera de finanzas, importante, porque uno hacemos presupuestos, hacemos análisis de precios, pero manejar las finanzas es totalmente distinto a desde el momento en que un cliente te puede entregar este, un anticipo para un presupuesto hasta cómo lo gestiona. Creo que es muy importante eso. Eh, Cosas que no enseñan en la universidad, inteligencia emocional. Mm, Mira, o sea, los ingenieros estamos expuestos todos los días a múltiples problemas, sí. a solucionar ¿Cómo todos los días. enfrentarlos, además? Sí, porque manejamos una cantidad de personas, primero, un grupo humano, que obviamente, y cada quien tiene una realidad distinta todos los días que te la llevan a la obra, obviamente, cómo gestionas eso. Y bueno, obviamente uno como ser humano también enfrenta cosas, entonces tienes que gestionar las de las personas, las tuyas, y sacar todo a flote, que salga bien. Importantísimo eso. Inteligencia artificial y construcción en 3D, porque hemos hablado de impresión en 3D, pero también hemos visto construcciones que ya son hechas con Correcto. 3D. ¿Utilizarías esas dos herramientas? Sí, creo que hay estructuras que pueden ser, por ejemplo, viviendas de interés social, pudieran estar Ujú. involucradas a formatos de impresión 3D, porque podrían ser máquinas que vayan a un sitio y vayan haciendo de uno en uno
quizás son sistemas mucho más rápidos, Ujú. eficientes. A nivel, cuando quieras hacer infraestructuras con mayor detalle, son un poco más complicadas, Claro. pero siempre Pero se para pueden lo utilizar. básico, Para lo básico, sí pudiera ser. Sí, claro, lo utilizaría. inteligencia artificial. Sí, por supuesto. Hoy las ciudades inteligentes, que lo estamos conversando, van desarrollado a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial te permite desarrollar modelos para mantenimientos predictivos en estructuras, por ejemplo, saber cuándo toca una reparación, un mantenimiento. También, incluso hace poco estaba leyendo unos artículos sobre un pavimento que se regenera Ok. solo en Japón. Lo hicieron con unos polímeros y tenían como unas cápsulas dentro del pavimento, y entonces cuando bajo un software detectaba que existía alguna imperfección en el pavimento, como que abría una cápsula que regeneraba el pavimento. Como también hay cuando pasan vehículos y a través del roce de los cauchos generas electricidad. Bueno, hay una cantidad de innovaciones que pueden Claro. estar Interesantísimo, además. involucradas en eso, y eso tiene que ver con la inteligencia artificial y con una cantidad de cosas. Con la tecnología en Con la general. tecnología. ¿Qué característica te hace confiar en un arquitecto para trabajar con él en un proyecto? Mira, creo que la capacidad de trabajar en equipo, pues creo que quien esté abierto a escuchar, una- creo que eso tiene que ver con los equipos de alto desempeño también, Ujú. gente que esté dispuesta a aprender. Creo que en esta profesión constantemente, o bueno, como todo en la vida, estamos en evolución, Claro. estamos aprendiendo. Y bueno, a mí me gusta siempre aprender de quien yo me acerco, de los ingenieros profesionales que tienen incluso más experiencia que yo, de arquitectos. Entonces, cuando hay esa sinergia de equipo, de no de querer imponer tus ideas, sino de construir lo mejor que quiere el cliente, pues ahí se dan los mejores resultados. Ese es el arquitecto que tú dices, con él puedo trabajar. Exacto. Cuando el arquitecto es muy cerrado a que no, que quiero esto así, o no da sus ideas muy claras, a veces se complica un poco la ejecución y bueno, pero bueno, siempre tratamos de salir adelante con eso. El mejor resultado. Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Manuel Gracias a Aguirre, ingeniero civil, siendo parte del diseño de un país. Espero les guste este episodio y se suscriban, por supuesto, y le den like. Manuel, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación.